¿Cómo vivían realmente los soldados comunes durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué comían? ¿Qué temían? ¿Con qué soñaban? ¿Es cierto que los nazis tenían montañas de chocolate y raciones interminables? ¿Y qué eran esas pastillas mágicas gracias a las cuales la Wehrmacht rompió en un instante la defensa francesa? A estas y otras preguntas responderemos ahora mismo. Nuestro protagonista es el operador de radio Miroslav Klose. Es 7 de junio de 1940 y su estado de ánimo está en lo más alto. Las tropas alemanas avanzan a toda velocidad, aplastando al ejército francés y destrozando su frente. La llamada Batalla de Francia ni siquiera puede llamarse batalla. En su fase decisiva del 5 al 12 de junio, aquellos combates parecían más una masacre unilateral. Los franceses intentaban resistir, pero tenían muy poco para oponer a los alemanes. En algún lugar cerca del río Sena, formando parte del grupo de ejércitos B, nuestro Miroslav se prepara para rematar al 10º Cuerpo francés y a sus aliados, una división escocesa. Pero la verdadera razón de la confianza de los soldados alemanes no estaba en la superioridad técnica. Francia no estaba tan rezagada en ese aspecto, sino en otra cosa: su fe absoluta en la velocidad, la táctica y el control del campo de batalla. El ejército francés seguía pensando como la Primera Guerra Mundial. Las órdenes tardaban horas o incluso días en llegar a las unidades, mensajeros, burocracia y una desconfianza casi total hacia la radio. En la Wehrmacht todo era diferente. Cada unidad de combate tenía radiotransmisión propia. Un operador como Klose recibía información de reconocimiento a las 24 horas y transmitía órdenes de inmediato al mando y a los oficiales en el frente. La información fluía en minutos, y eso cambiaba todo. El soldado alemán veía la ineficacia del enemigo día tras día y por eso no tenía ninguna duda sobre la victoria. Antes de continuar, les pedimos que apoyen el proyecto. Den me gusta a este video y suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es increíblemente importante para nosotros. Esa misma confianza permitía a los soldados de la Wehrmacht soportar marchas interminables y vivir al ritmo del Blitzkrieg. Pero el alto espíritu de lucha era solo la mitad del éxito. La otra mitad venía en forma de una pequeña píldora llamada pervitina. Investigaciones documentales recientes, como el filme del canal APS Secretos de los Muertos, revelaron la magnitud de su uso. La probabilidad de que nuestro Miroslav tomara pervitina es cercana al 100%. Estas pastillas se distribuían oficialmente a los soldados comunes. La pervitina era anfetamina. Eliminaba el cansancio, quitaba la somnolencia y convertía al soldado en alguien despierto, rápido, seguro de sí mismo e incluso eufórico. Nadie pensaba en las consecuencias para el organismo. La Wehrmacht necesitaba la victoria aquí y ahora. Con ese objetivo, no solo se usaba pervitina, sino a veces incluso cocaína. Sin embargo, culpar únicamente a los alemanes sería simplista. Británicos y estadounidenses también empleaban estimulantes parecidos. La diferencia estaba en la escala. Los aliados los daban sobre todo a centinelas y observadores para que no se durmieran en su guardia, mientras que Alemania convirtió estas sustancias en parte de su doctrina ofensiva. Así nació el Blitzkrieg, no solo de tanques y comunicaciones por radio, sino también de química, velocidad, fe en su ideología y una presión total sobre el enemigo. En la guerra, los conceptos mismos de bien y mal cambian. En esas condiciones, incluso los médicos militares usaban activamente la pervitina, no solo para mantener despiertos a los soldados, sino también para tratar heridas y las consecuencias del estrés. Ayudaba a los heridos a soportar el dolor y reducía los síntomas del trauma psicológico. Por eso, nuestro Miroslav recibía aquellas pastillas mágicas de forma regular. Pero cualquiera que entienda de biología sabe una verdad simple: cuando el cuerpo trabaja al límite, hay que pagar, y primero que nada con calorías. Por eso los soldados tenían que comer mucho. Existe un mito muy extendido, que los soldados de la Wehrmacht almorzaban langosta con salsa de caviar y lo acompañaban con coñac añejo. La realidad era muy distinta. La alimentación del soldado raso era estricta y cuidadosamente calculada. Napoleón dijo una vez: un ejército marcha sobre su estómago, y en el Tercer Reich se tomaron esa frase al pie de la letra. Para elaborar las raciones militares, contrataron a un grupo de especialistas dirigido por el dietista Richard Walter Dare.
Los alemanes, obsesionados con la precisión, calculaban las raciones gramo por gramo. En 1940, un soldado común, como nuestro Klaus, recibía 2 comidas calientes y una fría al día. Y no se trataba de míticas raciones secas. En la mayoría de los casos, las unidades móviles de la Wehrmacht iban seguidas por cocinas de campaña, donde los soldados comían en el 90% de las situaciones. El desayuno de Miroslav era más bien modesto. Pan con mantequilla, un poco de mermelada o jalea y, si tenía suerte, un trozo de salchicha. La idea era que el desayuno cubriera solo el 15% de las calorías diarias. El peso principal recaía en el almuerzo, que representaba cerca de la mitad del consumo diario. En esos años todavía había carne en abundancia, aunque par de años después todo acabaría en la olla, incluso carne de caballo. A la carne se añadían verduras, frutas y algo dulce, generalmente leche condensada. La cena era peor. En teoría, debía aportar hasta el 30% de las calorías diarias, pero en la práctica casi siempre repetía el mismo desayuno pobre, y los soldados aguantaban como podían hasta la mañana siguiente. A veces aparecía algo interesante en las cocinas de campaña, pero en general la política alimentaria del Reich era por medio y sin sorpresas. Desde los primeros días de la guerra, los británicos comían mejor, con bistecs y guisos, y a los estadounidenses casi nadie los asocia con privaciones culinarias del frente. El chocolate y los dulces eran prácticamente estándar entre los yanquis. No es casualidad que en 1942, por los fracasos en el suministro, destituyeran al ministro de Armamento. En cuanto a la famosa ración de campaña, sobre la que circulan tantas leyendas, Miroslav la recibía solo en marchas o combates, cuando montar una cocina era imposible. Se llamaba ración de hierro y tenía 2 categorías, media y completa. En la versión media, el soldado encontraba 200 gramos de carne enlatada y 250 gramos de galletas duras. La ración completa tenía varias variantes, dependiendo de la situación. En condiciones críticas, el soldado recibía hasta 850 gramos de conservas, 150 gramos de guisantes y 20 a 50 gramos de café. Ese suministro le permitía mantenerse de forma autónoma cuando la unidad estaba aislada o envuelta en combates muy duros. Incluso en 1940 no había dulces en la ración alemana. La mentalidad práctica germana buscaba máximas calorías con el mínimo peso. El sabor estaba lejos del ideal, así que los soldados a menudo se alimentaban con golosinas enviadas desde casa o con dulces encontrados en poblaciones ocupadas. Con el tiempo la situación solo empeoraría. Un tema aparte era el café. Internet está lleno de mitos sobre soldados alemanes tomando café natural y aromático entre batalla y batalla. La realidad era muy distinta. El soldado raso solo podía soñar con café de verdad. En campaña, en el 99% de los casos, recibían una bebida de reemplazo, elaborada con bellotas de roble. Ese sustituto lo bebía toda Alemania, y el ejército no era excepción. Llamarle café es difícil, pero calentaba el cuerpo, y en el frente nadie tenía tiempo para quejarse. En general, el sistema de abastecimiento en el frente era imperfecto pero pragmático. Los soldados no pasaban hambre, aunque su alimentación estaba muy lejos de ser gourmet. Pero ni siquiera una ración abundante podía cambiar otra realidad implacable. Un cuerpo sometido a marchas, combates y estimulantes constantes, tarde o temprano terminaba hecho pedazos. Ahora hablemos del dinero. Miroslav Klaus, como soldado del rango más bajo, recibía un salario de 30 Reichsmarks al mes y, lo más importante, libre de impuestos. Por lo general, el dinero se enviaba automáticamente a una cuenta bancaria en Alemania, aunque el soldado podía retirar una parte en el frente o recibir pagos parciales cada 10 días. Un ascenso traía consigo un aumento. Un Gefreiter cobraba 35 marcos y un sargento ya recibía 60. Los oficiales empezaban con unos 70 marcos y los coroneles podían llegar a 200. La diferencia, como se puede ver, no era tan grande. Incluso un general de brigada, al mando de decenas de miles de hombres, ganaba solo 10 veces más que un soldado raso. Pero aquí había un detalle astuto. A Hitler le gustaba obsequiar a sus oficiales con bonos, regalos y recompensas personales durante las festividades. Así los soldados creían tener un sistema justo y los oficiales quedaban satisfechos con la atención del Führer. Volvamos a nuestro Klaus. Sus 30 marcos equivalían a unos $12-13 de la época.
Para comparar, un soldado británico recibía entre 11 y 23 dólares y un estadounidense ganaba casi 3 veces más que ambos. Aún así, el salario de Miroslav se consideraba muy bueno, duplicaba el ingreso de un trabajador común en Alemania. Además, por cada día en la línea del frente, el soldado recibía media marca adicional. En 1940 aquello parecía una perspectiva dorada. Todos creían que la guerra terminaría en un año, Europa caería y sería posible volver a casa con dinero y el sueño de tener una pequeña propiedad. Lo que ocurrió en realidad, todos lo sabemos. Pero antes de pasar al final de esta historia, queda por desmontar otro estereotipo muy resistente, el higiénito. Tras los horrores de la Primera Guerra Mundial, donde la enfermedad mataba casi tanto como la artillería, la actitud hacia la sanidad militar cambió de forma radical en todos los ejércitos del mundo. La experiencia de las trincheras y de epidemias como la gripe española convenció a los mandos de todas las naciones de que en el próximo conflicto la situación sanitaria sería mejor. Y en términos formales así fue, pero aún estaba muy lejos de ser ideal. Los soldados de la Wehrmacht, Alois Jäger y Helmut Neuenbesch, escribieron más tarde un libro entero sobre la higiene del Tercer Reich. Según sus recuerdos, en el frente oriental reinaba un auténtico infierno. Piojos, plagas interminables, pies podridos por la humedad constante, enfermedades de la piel y una insalubridad que las unidades alemanas eran incapaces de controlar. En esas condiciones, del famoso perfeccionismo alemán no quedaba absolutamente nada. Probablemente nuestro Miroslav, en 1940, sufrió dificultades menores, pero incluso en ese periodo, según decenas de testimonios, era difícil llamar limpios a los soldados alemanes. La realidad del frente borraba el orden más rápido de lo que podía imponerse. ¿Y qué tenemos al final? Miroslav era un soldado como millones antes de él y millones después. Comía, tiritaba de frío, se agotaba, cobraba una miseria, marchaba al combate y soñaba con volver a casa. Pero había una diferencia fundamental. El ejército en el que sirvió pasó a la historia como uno de los más crueles e inhumanos. Las encuestas actuales solo lo confirman. Según el portal DW, el 54% de los alemanes se consideran descendientes de las víctimas del nazismo, pero no herederos de quienes llevaron la guerra y los crímenes a Europa. Sin embargo, cerrar los ojos ante la verdad es imposible. Nunca existieron los malos de la SS frente a un Wehrmacht inocente. Ese mito quedó destruido hace tiempo. Las unidades regulares del ejército alemán participaron en las atrocidades con la misma amplitud que los destacamentos represores. Ni antes ni después de la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos del mundo mostraron una crueldad tan sistemática, fría e inhumana, con violaciones tan constantes del derecho militar y un desprecio tan abierto por la vida humana. Sí, hubo excepciones, oficiales y soldados que conservaron su humanidad, pero fueron una minoría. Los hechos históricos son claros. La Wehrmacht no fue romanticismo del frente, sino una enorme maquinaria de crímenes de guerra. En 1940, sus soldados aún estaban bien alimentados, bien equipados, confiados y orgullosos. Pero nosotros sabemos perfectamente cómo terminó todo. Gracias por su atención. Hasta la próxima, amigos.